Hola, buen lunes. Nos reencontramos después de habernos tomado un descansito para el feriado y hoy vamos a hablar de los trastornos en la infancia. No lo vamos a hacer desde una mirada neuro, lo vamos a hacer desde la mirada psicogenética y psicosociocultural que estamos sosteniendo, digamos, ¿sí? Así que bueno, los que les interesa más la mirada neuro, quiero aclararle que no va a ser desde esa postura. Bueno, arranquemos con la consulta de la semana y después nos vamos a meter en temática. La consulta de la semana era acerca del método global mixto y el manual, digamos, que ustedes tienen unas tarjetas que dice de 4 letras, palabras de 4 letras, ¿sí? Y después tienen en la página siguiente las tarjetas opcionales que también son de 4 letras, ¿sí? La pregunta era por qué esta diferencia si son palabras de 4 letras. En realidad es por la cuestión metodológica, digamos. Nosotros necesitamos incorporar ciertos referentes que nos van a servir para realizar estas cadenas de pensamiento que veníamos hablando y charlando en las clases anteriores. Digamos, nosotros construimos pensamiento, bases sólidas de nuestro pensamiento a partir de construir cadenas, ¿sí? Esas cadenas tienen que tener algo de parecido con lo anterior y algo de diferente, ¿sí? Algo de lo conocido y algo de lo nuevo para poder armar una cadena, ¿sí? Entonces así yo voy progresando. Entonces si yo incorpore, por ejemplo, la palabra moto, ¿sí? De las palabras opcionales puedo poner toro, ¿sí? Si incorporé toro, podré poner rosa, ¿sí? Y ir armando una palabra, porque en realidad, la cadena de palabras, digamos, porque en realidad estoy agregando nada más que una sola sílaba, eso demanda menos esfuerzo cognitivo, digamos, porque hay algo que ya sabe, y es algo menor lo que está agregando, no toda una sílaba o no todas letras nuevas. Me permite progresar al agregar nuevos conjuntos, pero también consolidar y trabajar lo que ya sé, digamos, seguir ejercitando lo que ya sé. Entonces, a medida que yo voy viendo que el niño va incorporando ciertas palabras y que algunas ya están en etapa silábica o etapa alfabética, se incorporan las tarjetas opcionales y se van incorporando según la apropiación que haya hecho de las anteriores el niño, ¿sí? Se logra la serie completa de M, de P, de L, de S, que son las series completas, cuando el niño alcanza la etapa alfabética. Mientras que está en la etapa silábica o la etapa global, nosotros vamos incorporando letras diferentes para lograr tener todo el alfabeto, ¿sí? Y esa era la consulta que había surgido. Y bueno, vamos a ir a la temática de hoy que tenía que ver con los trastornos. Bien, para hablar de los trastornos desde la psicogénesis, nosotros entendemos que existen cuestiones genéticamente incorporadas en los seres humanos que se van a detonar de acuerdo al entorno, digamos, que van a lograr expresarse de acuerdo al estímulo que haga el entorno de esos condicionantes genéticos que tenemos. Por ejemplo, el ser humano está preparado para hablar, digamos, tiene todos los instrumentos intelectuales para hablar, pero no todos hablan. ¿Por qué? Porque hay un estímulo del medio que tiene que lograr eso, ¿sí? El ser humano, por ejemplo, tiene la saciedad para no engordar, digamos, no comer más de lo que debería comer, digamos, y ganar sobrepeso, digamos. Pero bueno, se afecta esa sensación de saciedad y la comida queda ligada a aspectos emocionales y entonces eso que estaba diseñado para que fuera de determinada manera, en el entorno no funciona y entonces tenemos niños con obesidad. Esto, por ejemplo, nosotros lo podemos ver sobre todo en los niños de padres que fueron inmigrantes y que vivieron hambres, entonces culturalmente se pensaba que un niño sano era aquel que estaba gordito y se les daba de comer en cierta cantidad y cierta cantidad de veces, aunque el niño tuviera o no tuviera hambre, digamos, ¿sí? Sin respetar esa saciedad. Entonces el niño no fue aprendiendo a registrar esta sensación corporal que se da a los 20 minutos después de haber logrado la saciedad en el estómago, y entonces, bueno, fueron engordando, digamos, y con problemas alimentarios, digamos, por esta cuestión. Y es muy común que se afianzara o se sostuviera esto desde un discurso del deber, digamos, de las reglas de la familia. Por ejemplo, come porque yo sé lo que es el hambre, come porque hay chiquitos que no tienen que comer. Bueno, estas cosas que se fueron transmitiendo de generación en generación hacían que la gente comiera porque hay que comer ahora que tenemos comida y no sabemos cuándo vamos a volver a comer, digamos.
Entonces, lo que nosotros tenemos como condicionantes genéticos o como anclajes genéticos no siempre se expresan porque el medio contribuye a que eso se desfase o se transforme en otra cosa que no debió haber sido así, ¿sí? Estoy teniendo como que se va la luz. Entonces, lo mismo que pasa, digamos, en estas cuestiones, digamos, bien orgánicas o de satisfacción de necesidades básicas, va a pasar, digamos, con los otros objetos que nosotros tenemos, que son los objetos de aprendizaje, ¿sí? Los objetos culturales, ¿sí? Y esto va a surgir, digamos, en la primera infancia, digamos, en la primera etapa del bebé. Para eso nos vamos a tener que ir y repasar conceptos de las clases anteriores, así que si no las has visto, yo te recomiendo que para entender, digamos, esta primera parte, vayas a las clases anteriores, ya sea lo estés viendo en YouTube o lo estés viendo en Instagram, te va a servir para reforzar los conceptos anteriores. Entonces nosotros habíamos hablado de que el bebé empezaba a detectar que su primer objeto, que es de conocimiento, pero que también tiene un contraste emocional, es su mamá, ¿sí? A partir de su mamá, él va a ir aprendiendo a regular su mundo emocional, ¿sí? Y también a aprender aspectos cognitivos, digamos, del tono de la voz, del color de la piel, de la forma de los ojos, de, bueno, todo el aspecto cognitivo, y además se desarrolla la atención, porque él presta atención a un objeto, hace foco dentro del montón de estímulos que podría tener, hace foco sobre uno, digamos, lo trata de analizar y lo diferencia del resto, ¿bien? Por otro lado, va a ir generando emociones junto a ese vínculo, ¿sí? Y desde ese momento lo cognitivo y lo emocional va a ser indisociable en el aprendizaje. Nosotros no podemos aprender sin emocionarnos, digamos. Y no tiene que ver solamente con las emociones positivas, tiene que ver con las emociones negativas. Nosotros podemos tramitar emociones negativas a través del aprendizaje. Por ejemplo, un niño que se le inhibe la agresividad, que no se le permite expresarla y sublimarla en el aprendizaje, en objetos de construcción creativa, digamos, le va a costar mucho argumentar, ser creativo. ¿Por qué? Porque cuando yo soy creativo, destruyo en parte lo que el otro ha creado para dar mi propia marca personal. Cuando argumento, también fijo un límite y un espacio en donde digo, bueno, yo pienso diferente y defiendo mi punto de vista, digamos, ¿sí? Entonces, lo emocional y lo cognitivo van de la mano, no van a poder nunca indisociarse porque son parte de un sujeto, y el sujeto implica este mundo emocional y este mundo cognitivo, digamos, ¿sí? Tiene que ver con entender mis propias emociones, mi propio pensamiento para poder espejarlo en otro, ¿sí? Esto se construye como lo que se denomina en psicología la teoría de la mente, que es lo que carecen la mayoría de los cuadros autistas, digamos. La teoría del ambiente implica que yo tengo un conocimiento sobre mí mismo, y como yo actuaría, o como yo pienso, o como yo hago determinadas cosas, interpreto que lo que el otro hace es por esa determinada razón por la que yo lo haría, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Yo saludo porque me parece que es un gesto de cortesía, de considerar al otro, de valorarlo, ¿sí? Quizás me encuentro con una persona que es tímida y que no saluda, y entonces yo tomo ese gesto como un gesto de agresividad, de descortesía, de como que me rechaza, y la otra persona no lo está haciendo con esa intención. Pero esta teoría de la mente a mí me permite interpretar el mundo mental de los otros, digamos. Después yo tendré que flexibilizarme y entender que no siempre lo que yo pienso es idénticamente lo que el otro está haciendo, digamos, que es mi mundo mental. Pero esto me da una primera aproximación a lo que le puede estar pasando al otro. Después, mediante el diálogo, yo voy a poder comprender que el otro piensa diferente, voy a poder flexibilizar mi pensamiento, pero el primer punto de partida es uno mismo, ¿sí? Pero para que uno pueda reconocerse a uno mismo, tiene que haber un otro, que en este caso fue la mamá, digamos, o el que cumple esta función, el que le permite al niño tomar contacto con sus propias ideas y sus propios sentimientos, ¿sí? Para esto se tiene que generar un vínculo en donde el niño entiende que esa mamá lo regula, ¿sí? Al principio la mamá es esa membrana que lo protege y lo ayuda a regular sus emociones. Pero después esa se tiene que empezar a ausentar y correrse y poner objetos que la reemplazan. En esto se va disociando el objeto, ¿sí? Y se van disociando las emociones. Entonces, por ejemplo, yo reemplazo a mi mamá con un chupete.
o con una mamadera, ¿sí? El pecho de mamá va representado con la mamadera, con el chupete, digamos, ¿sí? Y después se va a generar o no un placer de tener algo en la boca para regularme emocionalmente. Si mi mamá cada vez que yo estaba ansioso me ponía el pecho, digamos, y me podía regular solamente de esa manera, digamos, no tenía otras estrategias para regularme, probablemente yo tenga la misma estrategia para regular cuando estoy, por ejemplo, triste, ¿sí? Comer o tomar mate, digamos, o estar fumando, digamos, que es ponerme algo en la boca, estimular la zona oral, digamos, ¿sí? Y eso me baja la ansiedad. Entonces, esta mama y este primer vínculo se va a ir reemplazando con un montón de objetos. Otro ejemplo que tenemos, por ejemplo, son los ositos o los objetos de apego que utilizan los bebés o los niños pequeños para reemplazar esa sensación de seguridad, de estar aferrado a algo, que es lo que da la mama, ¿sí? Más adelante, cuando llegan a los 2 años, ¿sí? Incorporan la actividad representativa, ¿sí? Que tenía que ver con representarse un objeto que está ausente perceptivamente, ¿sí? Entonces yo me puedo representar a mi mamá con la voz de ella, yo la escucho desde adentro del baño y sé que ella está ahí y me la represento y sé que va a salir, digamos, y no me pongo ansioso ni me angustio, ¿sí? Porque sé que cuando salga va a venir y me va a calmar o me va a prestar atención. Diferente es que la mamá salga y no le preste atención, digamos. Esa ansiedad, esa angustia, digamos, el niño va a tener que encontrar formas de regularla, digamos, porque la emoción no le permite avanzar, digamos, hacia otros intereses, digamos. Cuando el niño queda atrapado en una emoción que no puede expresar, generalmente va a hacer berrinches o va a tratar de llamar la atención, digamos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros en esta etapa, que es fundamental, estos 2 primeros años, de lograr esta actividad representativa y de lograr estos desplazamientos del objeto madre hacia otros objetos que la sustituyen, no se logra, digamos, se empiezan a dar los diferentes trastornos de inicio de desarrollo en la primera infancia. Los trastornos de la comunicación y los trastornos del espectro autista, digamos, están ligados a esta etapa, digamos, en donde se tuvo que empezar a armar a nivel psíquico esta noción de objetos y estos significantes y significados que van a reemplazar la mama, ¿sí? El significante siempre va a ser un objeto y el significado es algo individual. Volvemos al caso de la comida. El significante es un plato de comida, ¿sí? Pero yo le puedo dar el significado de disfrute, de sentirme completo, de no sentirme vacío, de sentirme feliz, de compartir. O sea, esos significados son individuales, dependen de mi propia experiencia, de lo que yo viví en mi experiencia con la comida, ¿sí? Y eso va a ser individual. Los niños que tienen trastornos en la comunicación generalmente tienen significados muy egocéntricos, muy ligados a su propia experiencia. Y eso nosotros lo podemos ver en sus producciones, porque es muy difícil a veces entenderlos o interpretar lo que ellos están queriendo transmitir a través de esto que se les llama estereotipias, digamos, que tiene que ver con cuestiones que ellos no logran elaborar, porque en realidad lo que les permitiría elaborar esto es haber logrado esta primera disociación en otros objetos que reemplacen y esta actividad representativa equilibrando significante y significado. En el caso de ellos, el significado tiene mucho más peso que el significante, entonces los significantes que utilizan a veces son poco comprensibles. Y es un esfuerzo de adaptación que hacemos los terapeutas para entender el mundo emocional, poder regularlos primero para que no tengan estas conductas disruptivas que suelen tener y a partir de ahí recién empezar a construir conocimiento, digamos, ¿sí? Pero la regulación de las emociones en estos casos va a ser fundamental porque lo que está obstaculizado es la forma de comunicar no solo al otro lo que me pasa, sino de entender y elaborar lo que a mí me pasa, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo concreto, digamos, para que se entienda, que es de un caso clínico, por ejemplo. Yo tenía un estudiante que yo lo acompañé desde el primer grado hasta el primer año de la secundaria, ¿sí? El diagnóstico era un trastorno del espectro autista, ¿sí? Él, como interés restringido, tenía dibujar insectos, ¿sí? Lo que yo me doy cuenta, después de mucho que él dibujaba insectos, y que cuando encontraba insectos se ponía mal, entraba en crisis, gritaba, se quería ir al colegio, quería pegarle a los compañeros, etcétera, etcétera, toda una desregulación emocional.
me doy cuenta que lo que él estaba sufriendo en ese insecto era su propia sensación de indefensión frente al mundo, ¿sí? Y sobre todo frente a la muerte de los insectos. Él había perdido a su mamá hacía muy poco, no se había podido despedir, así que eso había quedado sin tramitar. La primera estrategia que nosotros tenemos que encontrar es esto, de encontrar un objeto que desplace ese significante y ese significado, ¿sí? Que encontramos, bueno, como él ya lo tenía representado en insectos, a ese sentimiento, lo que hicimos es darle una sensación de seguridad, contarle una historia en relación a eso. Entonces cada vez que encontrábamos insectos los enterrábamos. Yo le dije, hay una puertita donde se van al cielo y entran en una vida nueva, en donde ahí ya nadie los mata, ahí están contentos, y bueno, todos los insectos van al cielo, bueno, y todas las personas van al cielo. Esto era un poco lo que le habían contado también en su casa, entonces fue darle como algo concreto en esto de la precariedad de la actividad representativa, ¿sí? Él necesitaba verlo, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos a enterrar insectos y él empezó a partir de ese enterrar insectos, y lo hacíamos cuando estaba conmigo y cuando yo no estaba también lo hacían con sus compañeros, con su docente, con el que lo encontraran en el colegio. Con eso se calmaban sus crisis y íbamos trabajando con el dibujo esto. ¿Qué fue encontrando él? La resolución, digamos. Él mismo fue encontrando la resolución. Primero construyó para sus insectos una jaulita, ¿sí? Hasta que un día entró al baño y vio un montón de insectos muertos en telas de arañas y en el techo, y recién salía el personal de limpieza echando ray. Preguntó sobre eso, le expliqué que bueno, que había chicos que se asustaban con los insectos y entonces a veces el personal de limpieza los mataba con ray, y entonces él creó un cartel en donde había un prohibido, ¿sí? Parecido a esto, digamos así. Acá yo lo que tengo es vertebrados de no invertebrados, y para simbolizarlo está con un prohibido. Estos tienen columna y este no tiene columna, ¿sí? Pero creo algo así con un insecto dibujado en donde pegó como el prohibido matar insectos, ¿sí? Eso resolvió el tema de los insectos y ese interés se desplazó hacia Sonic, todos los personajes de Sonic. Cuando yo sé contar que el método global empezó con él y con los personajes de Sonic, vino de la mano de esto, digamos. Entonces, estos insectos que no tenían ninguna característica humana pasan a desplazarse en un erizo. Sonic es un erizo que tiene características humanas y que se daba en vínculo con otros, ¿sí? Acá su preocupación empezó a ser, yo no me quiero quedar solo, yo quiero tener amigos, digamos, ¿sí? Y empezamos a trabajar eso en lo concreto en el aula, digamos, de poder acercarle a amigos, de poder llevar actividades o juegos que él pudiera compartir. Bueno, elaborando esto, se desplazó hacia los pingüinos, ¿sí? Obviamente que cada vez que él entraba en una temática, averiguaba todo lo que podía sobre esa temática, se volvía experto en esa temática. Lo que no estaba él pudiendo es determinar la emoción que movía esa temática, ¿sí? Esa ya era una interpretación que tenía que hacer yo como terapeuta, digamos, ¿sí? Pero se van desplazando. Entonces estas cuestiones que nosotros a veces pensamos como que son propias de un trastorno, en realidad tienen que ver con fallas en la actividad representativa y en esta primera constitución del sujeto, digamos, ¿sí? En el caso de los niños que presentan trastornos de la comunicación, en este caso, si bien él tenía lenguaje, él no podía comunicarse con él mismo, digamos, como establecer un diálogo interno con él mismo y poderle poner palabras a sus emociones, decirte, estoy triste, me siento mal, ¿sí? No lo podía hacer, él no podía tomar contacto con eso, pero sí lo podía simbolizar como algo que se repetía, ¿sí? En sus dibujos. El psicoanálisis nos indica que todo lo que se repite tiene que ver con algo que no se logra elaborar en el psiquismo, ¿sí? Y elaborar esto fue lo que a él le permitió quitar energía de estas crisis para irla poniendo, digamos, en el aprendizaje. Cuando pasamos al tema de los pingüinos, lo que apareció fue el tema de que él tenía las manos muy frías. Yo le pregunté un día a su abuela, que es la que lo criaba, por qué. Me dijo que, bueno, que le habían explicado que en los trastornos del espectro autista generalmente no sienten el frío y no se enferman. Él realmente no se enfermaba, parecía no sentir el frío. Acá, bueno, lecturas como Levin les pueden ayudar, ¿sí? A entender que el cuerpo es también un símbolo, es un símbolo del yo. Se tiene que armar. Y para que alguien somatice, como hacemos nosotros neuróticos, digamos, pasamos al soma, algo que es del psiquismo. Entonces yo, por ejemplo, vivo tragando mis opiniones y me vivo reprimiendo y probablemente me agarre una gastritis, digamos.
porque tiene un sentido emocional y hace símbolo en mi cuerpo. Bueno, asimismo, el cuerpo es un símbolo de lo que yo pienso de mí mismo, de mi propio ser y cómo me manejo con él, digamos. Lo que no se pueda simbolizar a través de la palabra se va a establecer en un símbolo en el cuerpo. En los niños, mientras menos símbolos tengan, digamos, y sean más precarios, digamos, estos desplazamientos, digamos, que hacen, más necesidad van a tener de objetos externos que simbolicen, ¿sí? Y más necesidad de otro que interprete qué es lo que se está jugando ahí. Si nosotros interpretamos que eso es normal dentro de un trastorno autístico propio y no le tomamos atención, difícilmente podemos hacer un progreso ahí, digamos, porque lo que tiene que progresar es la estructuración psíquica de ese infante que no se dio en los primeros tiempos, por diversas razones, no es por una sola razón, digamos. Hay un detonante genético porque nosotros no venimos para sí o sí desarrollar lenguaje y desarrollar una comunicación y desarrollar un yo, sino que no existirían los diferentes tipos de estructuras psíquicas. La psicosis, la neurosis, la perversión, digamos, no existirían, digamos. Existen porque se dan a partir del estímulo del medio, ¿sí? Y ciertas cuestiones familiares que se conjugan para que se dé en un integrante y no en los otros. No es lo mismo ser el primer hijo que ser el último, no es el primer hijo, lo mismo si ese niño nace cuando la mamá no está en disposición emocional de contenerlo y queda el cuidado de alguien que no lo puede contener. No es lo mismo si uno lo estimula que si lo deja en la tele. No es lo mismo, no va a dar el mismo ser humano, no se va a desarrollar de forma innata. Nosotros a veces vienen los papás y me dice, el pediatra me dijo que espere, digamos, que espere a que va a desarrollar lenguaje porque va a hacer un clic o va a madurar. Y yo siempre les explico, los chicos no son frutas, no maduran, los chicos se desarrollan en función de los estímulos del medio, los chicos no son máquinas, no hacen clic, o sea que si yo lo dejo y no lo estimulo, eso no se va a dar. Nosotros tenemos la capacidad de generar, digamos, esto, digamos, de poder atender, asociar y diferenciar cosas, digamos. Sí lo tenemos, como los tienen las mascotas, digamos, y podemos orientar nuestra conducta a satisfacer las necesidades que tengamos. Si tenemos hambre, vamos a ir a buscar, tengamos lenguaje o no, vamos a ir a buscar formas de comer, digamos. Si tenemos ganas de estar con alguien, vamos a acercarnos físicamente a estar con esa persona. No hace falta mucho más, digamos. Pero a medida que nuestras necesidades se van aumentando y yo tengo el miedo a estar solo, yo tengo el miedo a la muerte, yo tengo miedo a que me rechacen, yo tengo miedo a quedarme en la oscuridad, un miedo a los monstruos. Voy a necesitar mayor cantidad de significantes y significados para poder regular esos miedos, digamos, o esas interpretaciones de la realidad que estoy haciendo. Y eso se da en la primera infancia. Los niños no porque sean pequeños no tienen angustia y no tienen miedo. A veces de la mirada adulta se piensa que como ellos no tienen que trabajar, no tienen preocupaciones. Y en realidad sí las tienen, pero ligadas, digamos, a su experiencia infantil, digamos, a lo que a ellos les preocupa en este momento de su vida. Es un momento de mucha vulnerabilidad, ¿sí? En donde se depende mucho del otro, de la opinión del otro, del registro del otro, de lo que el otro me permita y no me permita hacer, ¿sí? Entonces nosotros, para ir armando, digamos, esta regulación emocional, van a ser muy importantes los límites, ¿sí? Que es lo mismo que divide significante de significado. Como decíamos, el significado es algo mío, el significante es algo de afuera. Hay un límite, ¿sí? Que divide lo que es afuera de lo que es interno, ¿sí? Lo que es externo de lo que es interno, perdón. Entonces el límite va a ser muy importante y eso se va a dar alrededor de los 2 años, que es lo mismo, que es en la misma época en donde se hace la actividad representativa, ¿sí? Donde se empieza a generar la actividad representativa. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta de que yo no pienso lo mismo que mi mamá y que necesito expresarlo para que ella me dé lo que yo estoy queriendo que me dé, ¿sí? Entonces el límite tiene que ser claro, digamos, de que no pensamos igual. Cuando la mamá empieza a decir no, el niño se da cuenta de esta diferencia de que no queremos lo mismo, ¿sí? Cuando la mamá se empieza a ausentar y él se da cuenta que estuvo mucho tiempo ausente porque ya no duerme todo el día y él está todo el día despierto y se da cuenta todo el tiempo que la mamá está alejada de él, se empieza a delimitar un espacio, ¿sí? Hay un espacio que es propio de la mamá hace cosas que el bebé no puede hacer o que el niño puede hacer, la mamá estará cocinando y no le puede prestar atención, ¿sí? Y así, esos son los límites, ¿sí? Los límites organizan, digamos, en el plano cognitivo las ideas y en el plano de las emociones les dan un cauce por donde fluir, digamos, ¿sí? Porque cuando yo pongo un límite, lo que voy a obtener es una frustración, ¿sí? Angustia, ira,
enojo. Cada niño lo va a manifestar de distintas maneras, ¿sí? Pero el límite va a generar eso. Y ahí, en ese momento donde el niño empieza a tomar contacto con sus emociones, es ahí donde el adulto tiene que empezar a poner palabras y formas de regular esas emociones, ¿sí? Los otros días hablábamos, por ejemplo, de cambiarle la idea, ¿sí? Otra de las cosas es ofrecerle dibujos, ofrecerle jugar, ¿sí? Para elaborar lo que le está pasando, digamos. Ponerle palabras a lo que le está pasando. Estás enojada porque mamá no te puede prestar atención. Mamá en un ratito termina. Mira, tengo que picar los tomates, tengo que picar las cebollas, las voy a echar acá y una vez que las eche, te voy a prestar un ratito de atención. Me dejas un ratito, mira, mientras tanto podés jugar con esto, ¿sí? Y entonces la mamá le ayuda a tolerar la espera, ¿sí? Le da objetos que ayudan a tolerar esa espera, ¿sí? Y eso lo que permite es esa regulación emocional y tener herramientas para regularse. Cuando ingrese, digamos, el periodo de la actividad representativa, digamos, el niño lo que va a necesitar hacer a nivel psíquico es introyectar a los padres, digamos. Entonces, todo este discurso paterno, digamos, todo lo que papá nos decía, mamá nos decía, queda como en una instancia psíquica que se llama super yo y que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Entonces a veces nosotros queremos comprarnos algo y tenemos algo adentro de la cabeza que nos dice, no, tendrías que ahorrar porque voy a... Y está todo el discurso paterno ahí metido dentro de nuestra cabeza, ¿sí? Pero también eso promueve un diálogo interno con eso, ¿sí? Por ejemplo, cuando estoy angustiada, yo recuerdo que mi mamá siempre me decía, relájate, todo va a salir bien, ¿sí? Entonces todo este discurso paterno se introyecta y se detona frente a ciertas situaciones. Por ejemplo, lo que decíamos al principio de la clase, la comida. Come porque hay chicos que no tienen que comer. Come porque yo sé lo que es el hambre, ¿sí? No te levantas de la silla hasta que no terminas de la comida porque es un desprecio, ¿sí? Entonces, todos estos significados están introyectados en nuestra cabeza y funcionan desde ahí, digamos. Y van a ir generando diferentes, al principio la regulación, digamos, que yo entienda que no me puedo ir al recreo hasta que esto no termine. Que yo entienda que puedo esperar, que puedo entretenerme haciendo otra cosa, conversando algo hasta que termine la clase, ¿sí? Encontrar medios de manejar la frustración y la espera, ¿sí? Pero si todo eso no se logra por las situaciones que sean, nos vamos a encontrar con trastornos, digamos, de la comunicación, del desarrollo y todo lo que es el trastorno del espectro autista, ¿sí? Por eso que los niños autistas son todos diferentes. Porque lo que se afectó es diferente en cada uno, tiene que ver con su propia experiencia. Si bien podemos encontrar similitudes, digamos, y cuando nosotros hacemos los diagnósticos, tenemos que encontrar varias áreas afectadas como la socialización, la flexibilidad del pensamiento. Bueno, la flexibilidad del pensamiento, ¿de qué viene? De que yo tenga en cuenta el punto de vista del otro, digamos. Pero si yo no he introyectado un otro que siempre me habla, siempre me quedo con mi punto de vista. Mi punto de vista es único, ¿sí? Y esto de volver a retomar estos significados tan particulares que se daban en este niño y en sus dibujos y cómo se fue haciendo el proceso, digamos. Si yo no hubiera interpretado lo que ahí sucedía, se hubiera quedado como un interés estereotipado, nunca hubiera progresado, nunca hubiera logrado regular esas emociones que estaban totalmente desbordadas, ¿sí? Y después tenemos otros chicos que están dentro del espectro autista que están como en el otro extremo, totalmente adaptativos, digamos, lo que hacen es más imitar, repetir, con muy buena memoria, pero con poca capacidad de imprimir algo de lo propio ahí, digamos. Ahí lo que hubo fue un exceso de límites, digamos. Incorporaron mucho significante, pero le han puesto poco significado. Nadie les preguntó o no se dio esa interacción entre él y el otro para que eso se logre de forma equilibrada. Significante y significado tienen que estar equilibrados para que nosotros tengamos un diálogo interno y para que podamos no perder la identidad mientras que incorporamos cosas del entorno, ¿sí? A medida que avancemos nosotros en la constitución como sujeto, si se logra esto, aunque se logre de forma precaria, la forma de comunicar, de incorporar una idea, de incorporar objetos, digamos, aunque se logre de forma precaria, vamos a tener una estructura psíquica y un aparato cognitivo, ¿sí? Pero llegando, digamos, a los 6 años, lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que elaborar es la salida del grupo familiar para empezar a tener puntos de vista más amplios. Ahí la autonomía, la lógica, la capacidad de resolver problemas se van a poner en juego.
Si entre los 3 años que se dio esta actividad representativa y los 5 que el niño empieza a incorporarse a situaciones sociales donde está solo y debe ser autónomo para resolver problemas, no tuvo experiencias previas en donde él pudiera ir resolviendo cuestiones, incorporando objetos, incorporando cualidades y analizando todo el entorno, vamos a tener problemas en la lógica, ¿sí? Y eso es el mayor problema de aprendizaje que puede derivar tanto en retrasos cognitivos como en los problemas de aprendizajes menores, como pueden ser el trastorno por déficit atencional, los trastornos de lectura y escritura y los trastornos de cálculo, ¿sí? La lógica va a estar afectada cuando yo no logre descentrarme de mi punto de vista, ¿sí? Cuando me quede muy centrado en lo individual, en lo de mi grupo individual. Y eso está fomentado por la actividad que realice el adulto para animar al niño a que resuelva por sí mismo los problemas. Entonces, poner como ejemplo que, a ver, todos tenemos los mismos músculos, pero no todos tenemos la misma fuerza, digamos. No es lo mismo una persona que entrena, digamos, y que carga peso, va a poder desarrollar y hacer actividades que una persona que no hace esa actividad no la va a poder hacer. ¿Por qué? Porque hay una ejercitación y una adaptación del cuerpo a ese objeto. Lo mismo pasa con los objetos culturales, digamos. Los objetos culturales están fuertemente influidos por un montón de límites o reglas, digamos, que hemos creado de forma social y que el niño se las tiene que apropiar. Mientras más egocéntrico sea su pensamiento, mientras más él se quede con su punto de vista, mientras más abandone cada vez que tiene que intentar algo, eso se va a ir deteriorando y esas conexiones neuronales que se tendrían que haber dado no se van a dar porque se dan frente al esfuerzo cognitivo, ¿sí? Y acá nos vamos a encontrar con dos polos, digamos, que pueden llegar a dar retrasos, digamos. Padres muy sobreprotectores que se anticipan y que hacen todo por el chico, y padres muy autoritarios que no le permite pensar, que le dicen lo que él tiene que hacer. Tampoco va a construir lógica porque no está habilitado a pensar y a equivocarse, y además va a tener mucho miedo. Ambas estructuras familiares desfasadas en ese equilibrio van a producir retrasos mentales, retrasos cognitivos leves generalmente, ¿sí? Nosotros todos nacemos o la mayoría de nosotros nace para ser neurotípicos, digamos, para tener una inteligencia normal, salvo que exista algún cuadro, alguna patología, algún problema, digamos, durante el embarazo o el parto, que dañe nuestro cerebro de forma permanente, ¿sí? De lo contrario, todos nacemos para ser neurotípicos, ¿sí? Pero sin el estímulo necesario vamos a quedar en el grado anterior, que es un retraso mental leve. ¿Por qué el retraso mental leve? Porque los test de inteligencia que miden competencias adquiridas. Entonces, si yo mido un sujeto y espero que para esta edad tenga determinadas competencias adquiridas, que sepa darme determinadas respuestas, que sepa resolver determinados problemas que se le van poniendo en los test de inteligencia, y el sujeto no puede hacerlo, el resultado va a ser bajo y va a ser un retraso mental leve, ¿sí? Y alguien que nació para ser con un retraso mental leve, porque tiene a lo mejor una patología de base, como podría ser un síndrome de Down, ¿sí? Sin el estímulo necesario o con padres que están en cualquiera de estos extremos, se va a ir a la fase anterior, que es un retraso mental moderado, ¿sí? Y así siempre vamos a bajar un grado de lo que podríamos haber sido con una estructura familiar que no nos favorece, ¿sí? La tercera oportunidad, si la primera oportunidad fue la mamá, la segunda fue la familia, la tercera oportunidad es la escuela, digamos. La escuela es la que tiene, digamos, la posibilidad de reformular algo o buena parte de lo que se hizo. Va a depender de la cantidad de cosas que se hayan desfasado, digamos. No es lo mismo un niño que se desfasó en la actividad representativa, que no tiene límites, que no tiene capacidad de socializar, que no tiene lógica, que tiene muchas áreas de su desarrollo como sujeto precarizadas, que alguien que tiene solamente la lógica, ¿sí? Y eso va a hacer también diferente el tratamiento. Y también no es lo mismo una familia que se abre al diálogo, que empieza a trabajar con el terapeuta y que hace cambio, que una familia que no, ¿sí? Veamos cómo vamos de hora. No sé si hasta ahí se va entendiendo, digamos, cómo es el enfoque psicocultural.
Pero bueno, por eso habíamos ido desarrollando algunos conceptos previos antes para que se fuera entendiendo esto, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros decíamos en las clases anteriores, significante y significado, ¿sí? Los niños que están dentro del espectro autista generalmente se manejan con índices. Nosotros decíamos tenemos 3 tipos de significante: el índice, el símbolo y el signo, ¿sí? El índice es algo que tiene que ver con el objeto, pero que no lo representa en su totalidad. Es algo, ¿sí? Pensemos en estos dibujos que tenía este niño. Lo que había en esos insectos era la sensación de inseguridad o desprotección frente al ambiente, ¿sí? Pero nada de lo humano, o sea que se había desfasado muchísimo el índice, digamos, había quedado muy deformado en el objeto que lo representaba, ¿sí? El símbolo es algo que tiene alguna relación con el significado, con el objeto desde el cual se desplaza. Por ejemplo, cuando yo dibujo una luna, representa a la luna. Nosotros la dibujamos así como una media luna, pero sabemos que es la luna completa o en cualquiera de sus fases. Incluso cuando no la veamos hay luna, digamos. No dejamos de perder ese concepto de la luna, ¿sí? Pero ese dibujo la representa, digamos, ¿sí? Y los signos son puramente sociales, digamos. Yo tengo que entender socialmente, alguien me los tiene que brindar, tiene que haber un otro que me brinda ese signo, porque si no sería imposible por mí mismo apropiármelos. Entonces, los niños con trastorno del espectro autista generalmente se manejan por índices y por eso es la dificultad para progresar en los conocimientos. Nosotros necesitamos llevarlos al símbolo, como hicimos con este niño, digamos, de simbolizar en esos insectos que enterrábamos, de simbolizar en esos dibujos esas emociones, para poder, digamos, avanzar hacia el signo, digamos que es más social. Entonces, el influjo del otro, digamos, siempre va a ser importante para el aprendizaje. En el caso, digamos, de los niños que tienen retraso mental leve, lo más importante va a ser el avance en la lógica. Nosotros vamos a encontrar con una lógica que puede ser desde intuitiva o simbólica, bueno, estas dos serían preoperatorias. Generalmente nos vamos a encontrar con ese tipo de lógica y nosotros necesitamos hacerlo progresar hacia una lógica operatoria, digamos, que tenga en cuenta varios aspectos de un objeto. Pero bueno, eso ya sería entrar en lo que es la lógica preoperatoria y operatoria, pero las mayores dificultades se van a dar en ese ámbito. Ahora, los casos más leves, por ejemplo, déficit de atención, ¿sí? Generalmente hay una desregulación emocional, o por lo menos en mi experiencia lo que yo he visto es eso, que una vez que uno determina cuál es la emoción que hace que el niño quite el foco, o límites, digamos, o no hay límites para regular la emoción, ¿sí? Entonces el sujeto tiende a hacer lo que él quiere en vez de enfocarse, o se desregula por alguna cuestión emocional. A mí lo que me ha pasado son de estos 2 tipos de casos y se trabaja de forma diferente, pero tenía que ver con esto que yo les decía en un principio, digamos, es el entorno el que va dando límites y regulando esas emociones. Y esos límites nunca tienen que ser demasiado aplastantes como para que el niño no deje fluir su emoción, pero tampoco tan flexibles como para que el niño se desborde, digamos, ¿sí? Eso necesita un cauce. Nosotros todos nacemos con capacidad para agredir, digamos. Eso se tiene que regular. Y a veces a mí me pasa que los papás creen que porque es chiquito está haciendo una gracia, le está pegando patadas al padre, digamos. Eso no regulado es un desborde a futuro, digamos, porque él no está pudiendo ahí en ese momento no solamente regular su emoción, sino que está afectándose la capacidad empática, esta teoría de la mente, de que yo me pongo en el lugar del otro. El otro es uno como yo y a mí no me gusta que me peguen patadas, no le voy a pegar patadas al otro, digamos. Si se afecta esto, se afectan las capacidades de socializar, digamos. Frente a cualquier cosa, yo voy a entrar en ira y me voy a desbordar, digamos, porque no tengo formas de tramitarla más que pasando al acto, más que haciéndole daño al otro, digamos, ¿sí? Y eso se llama pasaje al acto, no es simbolizarlo, ¿sí? Y bueno, cuando nosotros nos encontramos con niños que tienen problemas en la atención, generalmente, mientras están en una situación, están preocupados por lo que va a suceder, digamos. No sé, lo que les va a suceder en la prueba, o están preocupados porque no les sale, o están preocupados, sí, la atención se desfasa hacia otro lugar. Nada sirve medicarlos si nosotros no trabajamos estos aspectos, digamos, ¿sí? Generalmente cuando nosotros logramos trabajar estas emociones y estos límites, a veces para que los papás flexibilicen las normas, porque a lo mejor son papás muy exigentes,
y logramos trabajar también en el individuo para que vaya generando herramientas, esto desaparece, no es de por vida. Entonces los papás por ahí vienen asustados de que por vida el chico va a tener déficit atencional o que este problema que manifiesta en la lectura va a ser de por vida, y no es así, digamos. Y las dislexias generalmente están desfasadas en la lógica que utilizan los niños que tienen dislexia no tiene las estructuras de las que hablábamos en las clases anteriores para analizar y organizar las letras, ¿sí? Y eso es lo que se trabaja, por eso se trabaja con método global y reforzando las estructuras que se van apropiándose. Entonces, bueno, hasta acá ha sido, digamos, la mirada psicogenética, digamos, y desde un enfoque sociocultural, digamos. Yo, es el enfoque que elijo porque a mí me ha dado mayores resultados, digamos, se ha podido avanzar mucho más con los chicos que desde un enfoque neurocognitivo. No es que no me haya formado en algunas herramientas neurocognitivas, pero entiendo que tiende a hacer énfasis en algunos aspectos y yo comprendo al ser humano, lo concibo como un entramado de estas cuestiones, digamos, hay cuestiones emocionales, hay cuestiones cognitivas, hay cuestiones del órgano, hay cuestiones familiares y hay cuestiones culturales que se van internalizando. Por eso no es lo mismo un niño que nace en Argentina que un niño que nace en México que un niño que nace en España. Las reglas son diferentes, las formas de comportarnos son diferentes, las cosas que permitimos es diferente. Lo que interpretamos cuando un niño se pone a hacer un berrinche y las formas en que reaccionamos es diferente. La forma en que regulamos y hablamos de nuestras emociones es diferente. Nosotros no tenemos tantas tasas de suicidio como en otras culturas porque regulamos un poco más de nuestras emociones. En nuestra sociedad lo que hay más es desborde de lo emocional, es desborde, hay falta de límites, ¿sí? Eso es lo que más tenemos, y por eso las patologías que se derivan en la infancia tienen que ver con lo no tramitado en los adultos. Cuando nosotros ponemos un diagnóstico, digamos, y decimos tiene déficit atencional, tiene un TGD, y se va a comportar así, y lo hacemos totalmente responsable al niño de lo que le pasa, le damos un destino y no permitimos que la familia, que el entorno, que la sociedad reformule qué está haciendo con la infancia. Y bueno, hasta ahí ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Un besito.